Hola, mi nombre es Narian André Garzón Guacaneme. En este video quiero contar un poco sobre la historia de las finanzas, hablar sobre el costo de capital, estructura de capital, el capital de trabajo, el presupuesto de capital y el análisis de flujo de efectivo, evaluación de proyectos, riesgo de un proyecto y el punto de equilibrio. La historia de las finanzas viene a partir del siglo XIX. En este tiempo los gerentes financieros contaban con libros contables que tenían con el fin de financiar sus empresas, sus proyectos. A principios del siglo XX los empresarios empezaron a tener mucho más en cuenta los mercados financieros. En 1958 surge el modelo de estructura financiera M&M creada por Modigliani y Miller. Ya en 1976 Janssen y Meklin crean la teoría de agencia y hoy en día, o sea, ya en la actualidad, las funciones de las finanzas en una empresa son analizar y planear las actividades financieras con el fin de vigilar la posición financiera de las organizaciones. Costo de capital. Es el promedio de los costos de financiamiento que utiliza como tal una organización, una empresa, y estos tienen unos riesgos y unos rendimientos, ¿sí? El riesgo de portafolio se divide en dos partes. Está el riesgo de mercado y el riesgo único. ¿A qué hacen referencia? El riesgo único se puede eliminar diversificando, mientras que el riesgo de mercado no se puede eliminar. ¿Por qué razón? Estos se generan debido a factores externos como las recesiones, como las devaluaciones, como temas políticos o económicos a nivel internacional que afectan las empresas económicamente. Esto se puede medir con la varianza de los rendimientos activos. El método común para medir este riesgo y el rendimiento es el modelo de fijación de precios de activos de capital desarrollados por John Liner, William Charpe y Jack Traynor. Estructura de capital. Esta está conformada de las fuentes de los fondos de largo plazo de capital. Y acá encontramos dos partes. En una están los dueños de la compañía y por otro lado está el endeudamiento que obtiene esta empresa de terceros, ¿sí? De ahí se genera esa estructura como tal de capital. De este tema abarca la definición de estructura óptima, ¿sí?, de capital, la cual hace referencia al equilibrio entre el riesgo y el rendimiento para el logro de las metas finales que tiene la compañía. ¿Qué factores influyen en las decisiones de estructura de capital? Está el riesgo del negocio que es inherente a las actividades operacionales de la empresa, está la posición fiscal de la empresa, está el método de depreciación de los activos fijos, la amortización de pérdidas fiscales y monto de las tasas fiscales. Riesgos de la empresa. Encontramos el riesgo operativo, que es el asociado con las proyecciones de los rendimientos futuros de una empresa sobre los activos. Y está el riesgo financiero, que es aquel donde interfieren los accionistas. Capital de trabajo. Es la diferencia que se presenta entre los activos y los pasivos de la empresa. Siempre que los activos superan a los pasivos, la empresa tendrá capital de trabajo positivo. ¿Sí? De ahí pues hay que tener en cuenta unos factores
como es la administración del efectivo, saber administrar el efectivo de la organización. Administrar de manera correcta el efectivo mejora el flujo de entrada y de salida del mismo. Administración de las cuentas por cobrar. Es indispensable que las empresas creen políticas de cobro que se requieran. Administración del inventario. ¿Qué implica esto? Pues determinar la cantidad de inventario requerido que deben mantener durante el tiempo. Presupuesto de capital y análisis de flujo de efectivo. Se realiza con el fin de comprar activos que generen rendimientos en un lapso mayor a un año, ¿sí? Y tiene una clasificación. Está independiente, que este no influye si es aceptado o no es aceptado por otros proyectos. ¿Sí? O sea, me hago entender, el independiente no influye de la aceptación de otros proyectos. Están los exclusivos. Estos, al ser aceptados, no permite aceptar otro tipo de proyectos. Y están los dependientes, los cuales dependen de otros proyectos. Es decir, que si no aceptan otro proyecto, a este tampoco. O sea, este depende de otros proyectos para ser aceptado. Principios para estimar flujo efectivo del proyecto. Deben ser incrementables, deben ser medidos después de impuestos. Los efectos indirectos de un proyecto, los costos irrecuperables no deben considerarse para evaluar un proyecto. El valor de los recursos usados en el proyecto deben medirse en términos de su costo de oportunidad. Evaluación del proyecto. Una vez se efectúan los flujos de efectivo, se evalúa el proyecto en cuestión, donde se tiene presente la evaluación de diferentes términos, como es el valor presente neto o avalúo de los flujos de entrada y salida del proyecto. También está el periodo de recuperación de la inversión. A valor presente determina pues que los flujos netos del proyecto anualmente. También debemos evaluar la tasa interna de rendimiento que sea igual que el anterior, comparado con el valor presente de estos a distintas tasas de descuentos con el valor presente de las inversiones realizadas. Riesgo de un proyecto. Acá debemos tener claro dos aspectos: el riesgo como tal del proyecto, el riesgo total del proyecto, y el riesgo del portafolio, ¿sí? Existe un método para medir este tipo de riesgo, ¿sí? Y es la simulación en el cual es una herramienta de planeación financiera que presenta algún evento con variaciones al azar en la variable que compone el cálculo de los flujos netos de efectivo del proyecto, para obtener el valor del presente proyecto. O sea, se evalúa un proyecto, un simulador, para así ver si el nuevo proyecto, si el proyecto que estoy implementando va a funcionar o no. Y por último, pues el punto de equilibrio, que es aquel punto donde las ventas cubren los gastos como tal de la compañía. O sea, es aquel punto neutro en donde no hay como tal ni utilidad ni pérdida en la empresa. Eso es todo, muchas gracias.